Buenos días, hoy es viernes 6 de marzo del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida al licenciado Clever Calle, integrante del Cabildo por el Agua de Cuenca. Clever, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Hemos seguido con mucha atención todos los acontecimientos que se han dado con respecto al tema de la defensa de Quimsacocha y la famosa ley, la nueva ley minera y de energía que se aprobó, Clever, se aprobó con 77 votos, creo que apenas con una minoría. El Cabildo por el Agua, así como diferentes organizaciones ciudadanas, hicieron protestas, marchas, caminatas con letreros defendiendo el tema del agua y anunciando lo que se viene. Pero finalmente Clever se salieron con la suya, no sirvió ninguna atención, ningún documento, ningún estudio de etapa y se salieron con la suya y el tema de la explotación va porque va. Muy buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por esta invitación para dialogar y un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen desde las diferentes plataformas sociales de la revista El Observador. Bueno, creo que eso que usted menciona, Jaime, es muy importante, ¿no? Porque desde el Cabildo por el Agua, y creo que desde otras organizaciones de otras provincias del país, se planteó a los asambleístas, ¿no?, un diálogo y un debate para examinar la ley, para examinar cuáles son los cambios que se estaban proponiendo y para analizar también cuáles son las implicaciones que esos cambios van a traer para nuestros páramos, para nuestros ecosistemas, para nuestras fuentes de agua y para la sociedad en general. Pero lamentablemente, ¿no?, ese llamado a dialogar que se dio desde la sociedad civil no tuvo acogida entre todos los asambleístas de nuestra provincia. Y aquí creo que lo que se muestra es precisamente una dinámica que viene desde el gobierno de Daniel Noboa y desde la bancada de ADN y de sus aliados, ¿no?, de aprobar leyes, ¿no?, sin la debida deliberación ni la participación democrática. Creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Y de hecho, ¿no?, se está claramente abusando de la vía económico urgente que tendría que ser excepcional. Se está abusando por parte del gobierno, por parte de la misma bancada oficialista en la Asamblea, ¿no?, para aprobar leyes sin la necesaria discusión sobre temas que son inmensamente complejos y que además tienen implicaciones no solamente para las actuales generaciones, Jaime, y eso es algo fundamental. Nosotros somos responsables del planeta y del mundo, de la provincia, del cantón que les vamos a legar a las futuras generaciones. Entonces, cuando estamos hablando de actividades mineras, ¿no?, tenemos que siempre recordar que estamos hablando de actividades de altísimo impacto. Más todavía cuando esas actividades mineras se pretenden desarrollar en ecosistemas tan frágiles, sensibles y esenciales como son los páramos. Entonces, no podemos avanzar atropelladamente sin la debida discusión y sin la participación. En este caso, ¿no?, lo que hemos tenido en Cuenca es una sintonía de la inmensa mayoría de la población con respecto a un bien común que, independientemente de cuál sea la bandera político-electoral que estemos levantando, o si es que tenemos o no tenemos bandera política electoral y simplemente
activamos desde la sociedad civil, estamos usando todos los días. Nos referimos al bien común del agua. Entonces, aquí hay claramente una imposición que abusa de la vía económica urgente y que se plasma en acciones como, por ejemplo, la decisión de trasladar a la asamblea a San Borondón, ¿no? Para que, pues, no tengan las protestas que en Quito y en las comunidades que están alrededor de la capital, especialmente, que están sufriendo este mismo problema allá. Entonces yo creo que ese es un problema clarísimo y grave. Por eso es que la ley aprobada, ¿no? Es completamente ilegítima. Y ya lo analizaremos, Jaime, en su momento, pero además viola una serie de derechos constitucionales. Uno que se viola clarísimamente es el de la consulta prelegislativa a los pueblos indígenas, porque el artículo 57, numeral 17 de la Constitución establece claramente que cuando se puedan ver afectados los derechos colectivos de los pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades, tiene que realizarse una consulta prelegislativa. Pero hay muchos otros derechos constitucionales que se están violando. Está en juego el derecho al agua de las actuales y futuras generaciones. Y para terminar esta parte, quisiera decir que esta decisión del gobierno de Daniel Noboa de aprobar esta ley de manera tan atropellada y antidemocrática, en realidad se inscribe en la geopolítica mundial. Estamos viendo primeramente, ¿no? A nivel mundial, eh, la violación del derecho internacional. Estamos viendo la disputa entre las grandes potencias, especialmente China y Canadá, por controlar territorios y por controlar recursos. Eso creo que todos lo tenemos meridianamente claro después de lo que sucedió en Venezuela. Lo dijo el mismo presidente Donald Trump. Entonces, Estados Unidos busca desesperadamente asegurarse el suministro de minerales críticos y de tierras raras, ¿no? Para la inteligencia artificial, para la producción y el desarrollo de armas de nueva generación que son autónomas, para el control del espacio y las telecomunicaciones, para el procesamiento, para la minería de datos y para el procesamiento y la analítica de la Big Data, ¿no? Es decir, hay una serie de proyectos de las superpotencias a nivel mundial, ¿no? Que están en disputa por la supremacía. Entonces, esa política desde los Estados Unidos justamente se está aplicando en el Ecuador. Y hemos visto claramente cómo el gobierno de Daniel Noboa se ha alineado con la política del presidente Donald Trump. Ya en unos días más va a estar en una conferencia convocada por Claro. Trump. Ajá. ¿Cierto? Entonces, miren, ellos están buscando asegurar los minerales críticos. Por eso es que ya se firmó un acuerdo entre el Departamento de Estado y el gobierno del Ecuador a través de la canciller Gabriela Sommerfeld. Y además de eso, con esto terminaría, y además de eso, Jaime, ¿no? Justamente estos días, una delegación encabezada por la vicepresidenta María José Pinto está en la convención minera más importante del mundo que se desarrolla año a año en el mes de marzo en la ciudad de Toronto, en Canadá. Así es, así es. Bueno, Clever, volviendo al tema de la famosa ley minera que fue ya aprobada, ustedes pidieron la ciudadanía.
Los grupos sociales, organizaciones pidieron el archivo de esta ley por considerar que iba en contra de los intereses de la naturaleza, de la madre naturaleza, pero no hicieron caso, ¿no? Se salieron con la suya. Sabíamos que los asambleístas del Nuevo Ecuador de ADN no iban pues a asistir a la convocatoria hecha por ustedes, se sabía de antemano si ellos eran los promotores y los que tenían que aprobar, levantar la mano. Claro, en cambio los revolucionarios asistieron pretendiendo pescar a río revuelto alguna cosita en tiempos de campaña preelectoral, no se olvide de eso, ¿no? Y no nos olvidemos también que los revolucionarios bailaron en Quimsacocha anunciando el inicio de la explotación minera. Sí, nosotros estamos alineados ya por muchos años. El Cabildo tiene 10 años, pero antes de que el Cabildo se constituyera, antes de eso, ya éramos parte, la mayoría de personas que formamos parte del Cabildo por el Agua de Cuenca, de otras organizaciones sociales que veníamos defendiendo el agua. Estamos 15, 20 años. Hemos pasado a través de varios gobiernos. En mi caso personal, y discúlpenme que me refiera a mí, pero en mi caso personal, estoy desde el año 2006, ¿no? Desde la presidencia de Alfredo Palacio. Bien, conocemos, Clever, conocemos esa A lo que voy es a trayectoria. esto, mi querido Jaime. Mm. Efectivamente, nosotros hemos vivido, ¿no? La política de desarrollar proyectos mineros se ha mantenido en todos los gobiernos, indistintamente de su ideología. Y no podemos nosotros renunciar a la memoria. Efectivamente, los dos gobiernos que más fuertemente han impulsado los proyectos mineros en nuestros páramos son precisamente el gobierno de Rafael Correa y ahora el gobierno de Daniel Noboa. Entonces, una primera reflexión es que, a ver, debería ser materia de preocupación, ¿no? Debería ser, por lo menos, mm, generar una interrogante, ¿no? El hecho de que dos gobiernos que aparentemente están en posiciones político e ideológicas tan, Aparentemente, usted lo ha dicho bien, exacto, aparentemente, pero, coinciden pero en se el, ponen de exacto, acuerdo bajo la pero mesa. coinciden en este programa de extraer recursos. Y entonces, por eso es que yo quería relacionarlo con la geopolítica y cómo la geopolítica y estas gigantescas empresas como Palantir, como SpaceX, ¿no es cierto?, están ligadas con intereses de grupos económicos en el país. Entonces, la familia del presidente Noboa tiene intereses directos en el sector minero. Por eso es que yo digo que el gobierno de Daniel Noboa no está gobernando para los ecuatorianos, está gobernando para sus propios intereses y está gobernando para intereses de grandes empresas transnacionales. Pero yo coincido con usted, Jaime, no podemos perder la memoria. Así es, Porque si nosotros perdemos la memoria, cometemos el riesgo de volver a repetir esta historia. Y quiero decirle algo más para terminar esta parte. En el diálogo que tuvimos con los asambleístas de Alianza País, les planteamos este problema. mm, Les planteamos porque este, esta política que se impulsó tan fuertemente durante las presidencias de Rafael Correa debió haber generado una reflexión al interior de la Revolución Ciudadana. claro. Lo que les Y no nos, preguntábamos era, ¿cuál es la reflexión que eso generó? Clever, y no nos olvidemos de la represión que hubo durante el gobierno de Corea, que es hoy prófugo de la justicia, la represión que hubo en contra de personas que defendían los recursos naturales, el agua, las fuentes de agua, los ríos. Hubo una persecución y una represión brutal. Dirigentes sociales de comunidades fueron enjuiciados y llevados a la cárcel. Efectivamente, no nos olvidamos de eso. No nos olvidamos de eso,
No nos olvidamos de las persecuciones de compañeros cercanos en la defensa del agua durante el gobierno de Rafael Correa y evidentemente tampoco podemos olvidarnos de las persecuciones que en este gobierno de Daniel Noboa se está dando contra compañeros cercanos que están defendiendo el agua. Algo La que misma quisiera señalar, política de represión y una muy, persecución, ¿no? una muy similar. Jaime, para ser justo, yo quisiera también hacer un señalamiento aquí. Mientras vemos que desde el gobierno central, independientemente de la línea política ideológica, se promueve con tanta fuerza la minería, inclusive sobre nuestros páramos, hemos visto también algunas expresiones, especialmente acá en Cuenca, que se han alineado con la defensa del agua más allá de ese posicionamiento del gobierno central. Y yo creo que eso es justamente lo que tenemos que aprender. Mire, desde el año 2011, desde el año 2011, cuando el Consejo Cantonal de la época ya en un comunicado, una resolución que luego se hizo pública, se dijo que se tiene que declarar una moratoria de la actividad minera. Y estamos hablando de la alcaldía de Paul Granda, en la que varias personas que pertenecían en ese entonces a Alianza País estaban ocupando una concejalía. A lo que voy es a que en varios consejos cantonales la defensa del agua ha ido más allá de las posiciones o de las vinculaciones político-ideológicas que las personas puedan tener. Entonces, yo creo que esa es la gran Ah, lección que también pues se no se dio en el puede, Quinto Río. Clever, pero no se puede aceptar el doble discurso, ¿no? No, no, El doble discurso no se puede aceptar, no. Yo digo no, no estoy maravillas aceptando. para ganarme una aceptación, unos aplausos, y el momento de la votación hago todo lo contrario, no. Se llama doble discurso, doble moral. Por supuesto, Mm. no estoy yo aceptando el doble discurso y le he planteado antes de eso. Lo que yo quiero también señalar es que ha habido por parte de personas que han pertenecido a la Revolución Ciudadana, y en eso tengo que ser justo. Le voy a señalar un nombre. Carolina Martínez en el año 2017 votó por la prohibición de la explotación minera metálica en los páramos del macizo del Caraz. No así otros concejales de la Revolución Ciudadana. Entonces, yo creo que estos son justamente los ejemplos que tenemos que seguir, ¿eh? Porque el agua el agua que nace en nuestros páramos finalmente apaga la sed de todos los cuencanos, independientemente de si nos simpatizamos con Daniel Noboa, de si no Ah, simpatizamos con Daniel, o si simpatizamos con la pagan, Revolución Ciudadana. el agua Y apaga, eso es el lo que agua, tenemos que Clever, mantener, esa unidad en torno a la defensa del agua. El agua apaga la sed de todos los cuencanos y de todos los habitantes extranjeros que viven en esta bella ciudad, en este bello lugar del planeta. Así es, entonces tenemos que priorizar la defensa de nuestros bienes comunes, uno fundamental como es el agua, porque eso es simplemente ser coherente con los intereses de la población de Cuenca. Y ese es el llamado. Ese es el llamado a todos los sectores sociales, políticos y empresariales. Y creo que el Quinto Río del 16 de septiembre justamente lo que nos mostró es eso. Bajamos las banderas político-electorales y nos juntamos frente a una decisión que se está tomando por parte del gobierno central, varios presidentes, ya hemos hablado de eso, por varios presidentes, que se va en contra de lo que es la vida misma de Cuenca, de la Suay y de toda la región. Eso es lo que tenemos que mantener, Jaime, Sí, a mi modo de sí, ver. Clever. Ya para concluir, Clever, conocemos la posición del Cabildo por el agua, en defensa del agua, conocemos la posición desde
una sola posición, un solo discurso, no hay vaivenes, no hay cálculos políticos, ni hoy día digo, tenemos una posición X y mañana una posición B de acuerdo a los intereses políticos, no. Aquí en Cuenca sabemos cuál es la posición del Cabildo por el Agua, que ha mantenido siempre una posición recta, firme, en defensa de la naturaleza, del agua, de nuestros recursos. También escuché a uno de los integrantes que si es que no se archivaba el proyecto y que se aprobaba, presentarían una demanda ante la Corte Constitucional. Ya lo han hecho. Es justamente, mi estimado Jaime, estamos preparando esa demanda. Miren, por varias razones. Ya señalé algunos de los derechos constitucionales de los cambios climáticos. Nos preocupa seriamente, por ejemplo, la posibilidad de que el Ministerio de Defensa pueda declarar áreas estratégicas de seguridad. Esto es gravísimo porque en realidad que está convirtiendo a las fuerzas mineras transnacionales. Pero, además, y en Cuenca lo sabemos en carne propia, mi estimado Jaime, además, la presencia de las Fuerzas Armadas para resguardar estos proyectos o clústeres mineros, que es otro de los temas preocupantes, ¿cierto? En realidad, no derivarían, van a derivar en Bien, represión para las comunidades y organizaciones sociales, porque evidentemente, para defender el agua, tenemos que acogernos a diferentes derechos, al derecho a la resistencia que reconoce nuestra Constitución, ¿no? Y justamente uno de los numerales de esta Declaración de Áreas Estratégicas de Seguridad establece que las Fuerzas Armadas se movilizarán para asegurar el orden. No es solamente para combatir la minería ilegal, que en eso evidentemente estamos de acuerdo, hay que combatir la minería ilegal, lo hemos venido exigiendo desde hace años. También se van a utilizar las Fuerzas Armadas para mantener el mm, orden, entre comillas, claro, pero si es que tenemos protestas y resistencia comunitaria, eso evidentemente va a ser entendido como desorden, como una forma de bloquear el avance de estos proyectos llamados estratégicos y va a claro, terminar en claro. represión para las comunidades. Lo estamos viviendo ya en este momento, pero esto se puede intensificar y es gravísimo. Por eso es que vamos a presentar con toda seguridad va a ser la próxima semana, lo estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional Bien, frente a muy esta ley bien, muy recientemente bien. aprobada. Hecha la ley, hecha la trampa. Gracias al licenciado Clever Calle, integrante del Cabildo por el Agua de Cuenca. Clever, gracias y que tenga un buen día. No, a usted, Jaime, un saludo cordial para todas las personas que nos siguen. Buenos días.